Ya está. Adelante. Bueno, voy a exponer el capítulo 10, que es el capital con proceso de desvalorización. En este capítulo se habla sobre la desvalorización del capital, considerando la desvalorización como la pérdida de valor que acumula un producto. Erróneamente, Rosowski consideraba que la desvalorización ocurre únicamente en el punto donde se valoriza un objeto, es decir, cuando el trabajo vivo transmite su valor al producto. A continuación, veremos que un producto puede desvalorizarse en ese punto, pero también puede ocurrir en cada momento de la producción y en factores externos a ella. La desvalorización estudiada es la del propio capital, recordando el proceso de circulación del capital como dinero, mercancía y dinero primo. La desvalorización ocurre cuando el dinero obtenido con la venta no es superior al dinero inicial o el esperado por el capitalista. Para evitar esta desvalorización, el capitalista recurre a diversos métodos para evitar que esto suceda. El primer método al que el capitalista recurre es el de reducir el tiempo necesario que un objeto necesita para que se añada el valor. Esto lo contrarresta con un incremento de mano de obra. De esta forma, al reducir el tiempo necesario, pero con una mayor fuerza productiva, se reducen los costos de producción y se protege contra la desvalorización. Para el segundo método, es necesario incorporar el concepto de realización, siendo esto el momento en que el dinero invertido en el proceso de circulación regresa al capitalista mediante la venta del artículo. Entonces, para que un artículo logre realizarse, es necesario que supere el proceso de circulación sin falla alguna, es decir, superando el momento en que el dinero se utiliza para comprar fuerza de trabajo y medios de producción, seguido por la utilización de estos para la creación de un producto que haya sido valorizado. Esto para poner el producto en el mercado de bienes y servicios para adquirirlo por el consumidor. Si uno de estos procesos falla y el capital no logra realizarse, entonces la realización puede vencer a la desvalorización porque se ha conseguido la meta de vender el producto al obtener un capital superior con el que se empezó. En el tercer método se consideran las condiciones exteriores, es decir, lo que no pertenece al proceso de circulación. Esto se debe a que el capitalista no es capaz de controlar el deseo que tiene el consumidor para adquirir su producto. Al aumentar la demanda puede llegarse a la desvalorización, porque el capitalista no puede satisfacer toda la necesidad que se ha creado y no logra maximizar su utilidad. El capitalista intenta resolver esto aumentando la producción. Esto se logra aumentando el plusvalor absoluto en combinación con un aumento en el plusvalor relativo, siendo el primero un aumento de las horas de trabajo y con el segundo se aumenta la productividad del trabajador. De esta forma se logra un aumento de la producción y se podrá satisfacer la nueva demanda. En el punto anterior se habló sobre un aumento de la producción para evitar la desvalorización que trae el aumento de la demanda. Aunque esto parece contradictorio, puede traer desvalorización. Al aumentar la producción de bienes se genera una superproducción, en otras palabras, una cantidad de bienes que no se logra vender. Los métodos expuestos utilizados por el capitalista son considerados como soluciones ante la desvalorización, pero estas soluciones normalmente llevan a ciertas barreras que se deben superar. En la superproducción hay que tener en cuenta el uso excesivo de recursos. Por esta razón, el capitalista se ve obligado a explotar otras tierras en búsqueda de nuevas fuentes en las que puede usar los recursos naturales como materias de producción. Por ejemplo, la necesidad de caucho en Inglaterra obligó a los capitalistas a expandirse para producir en exceso y satisfacer la demanda. Otra barrera que debe ser superada es la que se crea al disminuir el tiempo de trabajo que se necesita para que un trabajador añada valor al producto. Al disminuir este tiempo, se está disminuyendo la jornada de trabajo y por consecuencia el salario del trabajador.
Para entender este punto hay que considerar no solo al trabajador como alguien que recibe el dinero, también hay que verlo como un consumidor. Entonces, al disminuir el salario del trabajador, estaría disminuyendo la demanda del producto, aunque al hacer lo contrario y aumentar el tiempo de la jornada de trabajo para aumentar el plus tiempo, y de esta forma generar más plusvalor, el plusvalor transferido al objeto tiene un límite, por lo que no sirve de nada aumentar de forma imprudente el plus tiempo, ya que el plusvalor de un objeto no puede aumentar, aunque se intente. El plus tiempo relativo, al igual que el plusvalor, tiene un límite. Al aumentar de forma descontrolada la fuerza de trabajo para obtener una mayor cantidad de productos, el tiempo que un trabajador tiene para transmitir el valor a un producto solo aumenta una pequeña parte. Aunque se ha logrado aumentar la producción, el valor que se le ha transmitido al producto no aumenta. Por ejemplo, si una fábrica con 10 trabajadores añade un plusvalor de 10 unidades a 5 productos repartidos de forma equitativa, con un aumento en la fuerza productiva de 10 trabajadores a 20, ahora se tienen 30 productos, pero el plusvalor que se ha añadido a cada producto es menor, ya que un aumento en la fuerza productiva no indica un incremento en el plus tiempo que sirve para añadir un plusvalor al producto. El dinero, así como el valor de cambio, suponen otro límite en la esencia del capital. Como ya se mencionó anteriormente, el trabajador se considera también como consumidor, entonces la propia falta de dinero no permite que el producto se realice. El valor de cambio no es más que el valor en unidades monetarias que un consumidor estará dispuesto a pagar por un bien o servicio, siendo entonces el valor de uso el objetivo por el que un bien es adquirido. Si un bien es inútil para un consumidor, es decir, no presenta valor de uso, su valor de cambio disminuye, entonces la producción del capitalista se ve afectada porque el consumidor no obtiene ningún tipo de ganancia al comprar el bien o servicio. Hasta ahora se ha supuesto que la realización estaba fuera de peligro para ser considerada como un punto de desvalorización. La desvalorización de la realización ocurre cuando el bien no logra venderse al precio que debe. Esto por una falla en el momento que se ofrece al mercado con un precio menor al que debe ser vendido. En teoría, este precio ya incluye todo el costo del proceso de producción, incluido el valor extra que el obrero transmite al producto. En ocasiones, este precio incluye una pequeña parte extra que no forma parte del costo de producción. De igual manera, en ocasiones, este precio es menor al costo de producción. Aquí aparece la desvalorización. Aunque también se puede alcanzar una ganancia, esto ocurre porque el capitalista paga salarios y materia prima para seguir produciendo. Al ser vendido un producto con un precio menor al esperado, la parte que disminuye es la del plusvalor. Al llegar a la realización, el dinero obtenido con la venta es una ganancia que serviría para seguir produciendo, mientras que el plusvalor es el valor que se le transmite al producto por parte del trabajador. El tiempo que tarda en transmitir este valor es considerado como trabajo no pagado. Entonces, la ganancia que se tuvo en la realización al no considerar el plus trabajo es un precio menor al que se habría tenido de considerar el trabajo no pagado, es decir, todo el valor que el trabajador transfiere al producto con un trabajo que no ha sido pagado. Para finalizar este trabajo se expone el último tema del capítulo que se basa en el desarrollo de la tasa de ganancia para aumentar la plusvalía. La idea de disminuir la ganancia obtenida en la realización trae varios problemas, entre ellos la contradicción clara de que para lograr esto hay que disminuir el tiempo necesario y el plus tiempo. La contradicción se encuentra en que el momento de la disminución del plus tiempo, ya que hacer eso también reduciría el plusvalor. Aunque si añadimos el factor de la tecnología, podremos cambiar las cosas. Al tener una tecnología mayor en la planta, nos podemos asegurar de aumentar de forma exponencial la cantidad de productos
que salen a la venta. Aunque eso no lograría un precio ideal, ya que el plus tiempo se disminuiría al igual que el tiempo necesario, la cantidad de artículos será mayor. Entonces, en este supuesto, la tasa de ganancia sí disminuiría y en un sentido general, el plusvalor aumentaría, no desde la perspectiva de un objeto, pero sí el ver todo el panorama. Y así terminaría la exposición. No sé si alguien tenga preguntas o algo. Bueno, ahí está. Eh, Hubieras añadido la bibliografía. Pero bueno, si quieres, deja de compartir la pantalla y ahorita vamos a otras cosas. Bueno, por ahí, ahorita lo comentamos, cuando hablas de fuerza productiva, no solamente es aumentar la fuerza de trabajo, porque a lo mejor por ahí está la confusión. La fuerza productiva no solo es fuerza de trabajo, la fuerza productiva también puede ser el aumento de la tecnología. Bueno, pero independientemente de eso, ¿tú cómo nos explicarías este capítulo? El capítulo está lleno de mostrar las contradicciones, ¿no? Entonces hay cosas que hay que ser muy, hay que estar revisando con detallitos qué es lo que quiere decir, porque hay que imaginar estas contradicciones eh, equivalentes, digamos, y desequilibrios. ¿Cómo lo explicarías tú, Nicolás, el capítulo así en general? Pues todo el capítulo, la desvalorización del capital, nos muestra la lucha incesante del capitalista para combatir la desvalorización. Estas desvalorizaciones pueden ocurrir de forma interna como externa, teniendo en cuenta las externas como no controlables por el capitalista. Así que, concentrándose únicamente en la forma interna, se tiene que la desvalorización ocurre en cada parte del proceso, ya sea la compra de materia prima y fuerza de trabajo, misma producción donde estos pues, se unen para transformar un objeto en un producto. También en la puesta del artículo en el mercado, un precio preestablecido y en la venta del mismo. Mm, Creo que así resumiría el capítulo, muy, muy resumido. Bueno, dentro de todo esto, ¿hay alguna duda, algún comentario? Dudas primero, ¿no? Eh, que te hayan surgido que creas que es necesario que tengamos que explicar, así, para citarlo y para ir revisando el texto y ahorita lo explicamos. Hubo una parte que no entendí muy bien, ya al final, página 211 me parece que era, la estoy buscando. Sí. Sí, página 211, el último párrafo, cuando se muestra como las crisis, que es la baja de todo precio y todo eso, pero la forma en la que lo relaciona con los países, eso no me quedó muy claro a mí. Bueno, ahorita lo leemos, ¿no? Dice, está esta sí que es una última instancia de toda crisis, la relación entre trabajo pagado y trabajo no pagado. La crisis es el estado de violencia generalizado cuando unos capitales desaparecen y países también, y que incluye guerras como las mal llamadas dos guerras mundiales, que solo fueron intracapitalistas por la hegemonía del mundo capitalista que perdió Inglaterra y ganó Estados Unidos definitivamente en 1945. En la crisis, la actitud de valentía guerrera es esencial, donde la lucha de un capital contra otro, de una rama contra otra y de un país contra otro, que debe explicar la cuestión de la dependencia, vuelve
actual al dicho de Hobbes, Homo homini lupus. Todo esto exigido porque un proceso de desvalorización carcome al capital como totalidad y para sobrevivir, el capital inmola a sus miembros menos desarrollados, subdesarrollados, capitales individuales, ramas atrasadas, países periféricos en la competencia despiadada de la crisis, para aparecer nuevamente renovado en un nuevo nivel aún más desarrollado de las fuerzas productivas, superando la crisis y poniendo, desde los supuestos de la superación, las condiciones de posibilidad para la próxima crisis más profunda, más esencial, más cercana al fin, más cercana del fin. Pero el capital tendrá todavía muchas maneras para salir victorioso, mientras los oprimidos, el trabajo vivo en el capital, las clases trabajadoras de los países desarrollados y los pueblos de los países periféricos no demuestren su voluntad de liberación. Esta parte es la que quieres que se explique, Nicolás. Sí, por favor. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar por ahí y después, no sé, ojalá y se escuche con la cámara, si no, me dicen, si empieza a hacer feo, me dicen para... bueno, tenemos que entender, ¿vale? Que, ¿dónde lo ponemos? Bueno, tenemos que entender, ahora sí, ya no el capital en abstracto, un capital en abstracto, ¿no? Sino diversos capitales a nivel mundial. Es decir, cuando hablamos o estamos haciendo el análisis fenomenológico, ¿sí?, del capital y llegar hasta su ser último, hasta su ontología, ¿sí?, hasta ese momento último, lo tenemos que hacer metodológicamente de manera abstracta, ¿no? Es decir, tenemos que abstraer de la realidad concreta y lo que hace Marx metódicamente, lo hemos repetido, es abstraer y ponerlo en categorías simples, pero abstractas, ¿no? Estas categorías simples, pero abstractas, son un análisis teórico. Y entonces podemos decir cuáles son las determinaciones de la producción. Bueno, las determinaciones de la producción, así abstractas y simples, es un sujeto que produce, una herramienta para poder acceder a la transformación de la naturaleza como materia prima y un producto, ¿no? Cuando hablamos así, estamos en un nivel sumamente abstracto, ¿no? Porque tenemos que imaginar un sujeto. Ahora, cuando este ejemplo de la producción a nivel abstracto ascendemos, dice Marx, a un nivel concreto, pero ahora explicado por el análisis que hemos hecho, ¿no?, teórico, ahora colocamos la producción, la esencia de la producción, con sus determinaciones simples ya estudiadas, la colocamos en el sistema capitalista dado. Entonces, cuando pongamos el ejemplo, cuando ya analizamos un capital en su inversión abstracta, es decir, un capitalista desembolsa, ¿sí?, 100 pesos para, ejemplo pedagógico, 100 pesos y los invierte para una producción ya en el sistema capitalista con su objetivo último, que es el incremento de la tasa de ganancia. Yo voy a invertir 100 pesos para obtener 100 y algo más, ¿no? Ese es el objetivo del capitalista. Entonces, con capital variable, que sería el salario, con salarios voy a poner 50 para salarios y voy a colocar otros 50 para los medios de producción, la materia prima, ¿no? En esta inversión abstracta sale un producto, X producto, por decir que solamente sale uno, ¿no?, con un valor de 100 pesos, ¿no? Porque es lo que se invirtió. Entonces, tiene 100 pesos de inversión más el trabajo que se colocó en ese producto del trabajador. El trabajo vivo puso algo más, puso su trabajo, y ese trabajo es lo que genera valor en la mercancía.
Entonces, el producto llega al mercado. En el mercado, ya en el nivel de la circulación, en la esfera de la circulación, ese producto se transforma en mercancía, ya en el mercado capitalista. Y esta mercancía, podríamos decir, así en términos abstractos, tiene un valor de 100, que les gusta, 105 por el valor puesto, por el plusvalor puesto del trabajo que se le puso de más a ese producto, ¿no? Entonces, pero en el mercado, el producto, ese mismo producto que puede ser una silla, una mesa, ese mismo producto va a encontrar a otros capitales, a otros productores. Eh, y cuando se da este fenómeno, el precio de venta tiende a no venderse en su valor. Si realmente hiciéramos la contabilidad, hiciéramos el análisis cuantitativo de la producción, el producto, podríamos decir, vale 105. Pero, ¿sí? Hay otros capitalistas, ¿sí? Y entonces el productor que dice, tengo 105, tengo que vender ya sea por abajo del valor o puedo vender por encima del valor, ¿sí? El valor del producto es 105, pero como veo que está reducido a nivel social, está establecido que tengo que venderlo a 102, mi producto vale 105, pero lo tengo que vender por debajo del valor real. Y entonces lo tengo que vender a 102. Y los otros tres, que ya es valor contenido, se transfiere a otros capitales. Aquí la dificultad para entender ese párrafo es entender ya el nivel concreto complejo. Un capital en abstracto, ahí está, en el nivel abstracto. Pero un capital ya en el nivel concreto se enfrenta a circunstancias a su alrededor, por ejemplo, otros capitales. Ahora, ¿cómo un producto puede tener menos valor en el mercado? Porque otro capitalista, otro, ¿sí? De pronto dijo, yo lo que hago es poner, en vez de mano de obra, eh, no por decir un trabajador, podría decir, yo lo sustituí por una máquina, ¿sí? Y entonces, el valor del producto, en el capital 2 el valor del producto disminuye. ¿Por qué? Porque no está poniendo tanto trabajo el trabajador. Si el trabajador, por decirlo, en una fabricación más artesanal, para hacer una mesa se tiene que eh, trabajar 8 horas, cuando tienes los medios de producción y la tecnología más avanzada, el trabajador trabaja menos y por lo tanto tiene menos valor contenido el producto. Entonces, cuando este producto tiene, por ejemplo, 101 de valor, ¿por qué 101? Porque el trabajador trabajó menos y el trabajo contenido en ese producto es menor. Por lo tanto, el producto tiene menos valor. Cuando este producto del capital 2 entra al mercado con el que tiene un valor, por decirlo así, y un trabajo más artesanal porque tuvo que poner más tiempo de trabajo, entonces uno tiene 105 y el otro tiene 101 de valor. Ustedes como consumidores, ¿a quién le comprarían? ¿No? Ahí entra otro factor, el consumidor, ¿no? Entonces, el consumidor va a decir, al menos yo, porque no tengo varo, ¿no? Porque soy clase proletaria, soy trabajador, digo, pues yo compro la de 101, ¿sí? Y si yo lo sigo, mi precio de venta, lo sigo colocando en 105, simplemente se me va a acabar el producto, no lo voy a vender, y si no lo vendo, entonces es capital destruido. Hay una pérdida, porque tengo que recuperar como capitalista y además monetarizar ese plusvalor contenido. Entonces, el valor que tiene el producto como mercancía ya en el mercado, lo que va a pasar es que yo con 105 tengo que ponerlo por debajo, a una media.
Si el otro vale 101, ¿sí? Entonces yo lo puedo poner en 102 y el que tiene valor 101 lo puede vender por encima de su valor. Si vale 101, lo puedo vender a 102. ¿Esto se entiende? ¿Hasta aquí se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Por qué es de una venta por encima y por debajo? ¿Hasta aquí se entiende? Para después Sí, sí, se explicar, ¿sí entiende. se entiende? Bueno, eh, una vez que tenemos este fenómeno de que alguien en el mercado, un capitalista en el mercado, puede vender su producto por encima de su valor, ¿sí? Y otro capitalista puede vender su producto por debajo de su valor, entonces estamos hablando que hay un valor contenido que se está transfiriendo de un capital a otro. ¿Sí? Alguien que vendía, que puede vender su producto en 101 o que su valor real es 101, puede decir, yo lo vendo en 102 y estoy ganando. ¿Y de dónde está saliendo la ganancia? No del trabajador, no de su trabajador. Está saliendo la ganancia del trabajador del otro capital, del otro trabajador que invirtió más tiempo. De ahí está ganando, pero no es por la producción misma del que tiene más tecnología, sino por el destrozar el capital competitivo, el que está compitiendo, el que tiene más tiempo de trabajo, el que hace trabajo artesanal, con más tiempo con las manos, con el trabajo que hace. Entonces, cuando se empieza a destruir ese capital, esto es la guerra. Ahora, si ponemos estos dos capitales todavía en abstracto, y todavía en abstracto, pero ya digamos con más complejidad concreta, si lo ponemos en términos reales, ¿sí? Un país, una nación, tiene su propia producción. Y por ejemplo, podemos decir que esto es el Tratado de Libre Comercio, ¿sale? Es decir, vamos a poner a la venta en el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, México y Canadá, un par de zapatos. El par de zapatos producido en México tiene mucho más tiempo contenido de trabajo porque la tecnología es más eficiente. Y la tecnología de alta punta, ¿sí? En Estados Unidos puede hacer unos zapatos a muy bajo costo por el incremento de la tecnología y la calidad del producto es más precisa. Entonces, cuando entran al libre comercio, una empresa mexicana que vende ciertos pares de zapatos no puede competir con esta otra tecnología. Y es en ese momento cuando un capital nacional se destruye, se aniquila. Y entonces la empresa transnacional entra al país, hace los productos de los zapatos y solamente los trabajadores en el país sirven como mano de obra. Hasta ahí va bien. Porque se me está cerrando, por eso lo digo, hasta ahí va bien. Ahí lo retomamos en un momento. ¿Sí? Hasta ahí va bien, Nicolás. Sí, todo ¿Sí? bien. Entonces, ahí es cuando entra el proceso, el momento de la guerra entre capitales. En capitales a nivel de... eh, nos habíamos quedado en la parte en que dos capitales, en el caso del Tratado de Libre Comercio, hay dos capitales con diferente composición orgánica, es decir, la tecnología y la mano de obra es distinta y algunos pueden producir más rápido, más productos con menos tiempo de trabajo y por lo tanto esos productos tienen menor valor. Si se dan cuenta, otra vez, digamos en estos ejemplos, imaginen ustedes una empresa, ¿no? Donde tienen no sé, 10 trabajadores en un mismo espacio, ¿sí? Y de pronto, con la tecnología, otro capital que tiene esos 10 trabajadores, tiene, ¿sí? O hace, invierte en mayor tecnología y solamente requiere 5 trabajadores para la misma producción. Pero si todo valor surge o sale del tiempo de trabajo humano, entonces esos productos que tienen 5 trabajadores tienen menos valor contenido.
Entonces el capital, y el menos valor y menos plusvalor, ¿sí? Tienen menos plusvalor. En cambio, los que son 10 trabajadores tienen más valor los productos y tienen más plusvalor contenido. Sin embargo, cuando se enfrentan en el mercado, ya como mercancías, estos que tienen el 10 trabajadores, por ejemplo, que tienen más valor y más plusvalor, eh, simplemente quedan destrozados por el capital que invirtió más tecnología. Pero aquí está la gran contradicción. La gran contradicción es que entre menos trabajadores, menos plusvalor. Es decir, y eso se refleja en la ganancia. Entonces, parecería ser que en teoría sería menos ganancia. Y sí, efectivamente es menos ganancia. ¿De dónde gana este capitalista que invirtió en más tecnología? Del destrozar el plusvalor de otros capitales con menos composición orgánica de capital. Esto a nivel de dos capitales de una misma rama en un mismo país. Pero cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio nos estamos refiriendo a capitales, una misma rama, en un inicio, una misma rama en dos países diferentes, con diferente composición orgánica de capital. Y cuando se enfrentan en el mercado mundial, ya a nivel mundial, ya no de dos capitales en un mismo país, sino de dos capitales en países distintos, con diferente composición orgánica y diferente trascendencia histórica. No es lo mismo Inglaterra y Europa, que tiene colonizados nuestros países desde 1492, ¿sí? Y que ha expoliado la riqueza y que estos países después de 500 años se encuentran ante una situación de producir, pero no tienen la tecnología, porque la tecnología la tiene Europa o Estados Unidos en este caso, ¿no? Y esta tecnología fue desarrollada gracias a la explotación del oro y de la plata de estos países. Entonces, cuando estos países se enfrentan en la supuesta igualdad de la libre competencia y de la supuesto equilibrio del mercado, esto es totalmente falso. Históricamente es totalmente falso, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con que se van a destruir diferentes capitales a diferentes naciones. Esto es un poco como entender, ¿sí? El párrafo que estás diciendo. El párrafo es grande, tú dices, no lo entendí, diríamos varias partes, ¿no? Eh, Dice, la crisis es el estado de violencia. Ya vimos que es el estado de violencia. A ver, lo más brutal del capital, ¿sí? Es cuando el incremento de la tasa, ¿sí? Se convierte, es el objetivo último, el objetivo ontológico, el ser del capital, como capitalista, es incrementar el dinero, incrementar el capital, a como dé lugar. Entonces, imaginen ustedes que de pronto yo veo que no me basta con que cierta empresa haya quedado en la ruina, sino como el propio proceso implica incrementar cada vez más el valor, eso implica tener cada vez mayor tecnología a mayor velocidad y esto va haciendo que otros capitales se vayan destruyendo para que tenga que seguir ganando. Cuando esto ya no, ya llega a ciertos límites, comienza la guerra. Es decir, ya no basta con que te haya destrozado en la producción. Ahora voy al territorio, pongo una empresa, pero además exploto la materia prima que me sale más barata o que puede salir más barata por medio de la guerra que por medio de una negociación política. Entonces te la arrebato. Y al arrebatártela por medio de la guerra, no estoy pagando impuestos, no estoy pagando nada, y la gente la puedo someter a un contrato de trabajo de tal tipo. Ya es la violencia, porque el fin último es el incremento de la tasa de ganancia. En un inicio teóricamente se presenta como buena onda. Hay la libre competencia. Pero ya en el proceso de perversión del incremento de la tasa de ganancia es, tengo que conseguir incrementar mi capital a como dé lugar. Y si eso implica la guerra, eso implica la guerra. Entonces ahí viene, la crisis es el estado de violencia generalizado cuando unos capitales desaparecen y países también. ¿Sí? ¿Por qué desaparecen países? Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Es la colonia, esa es mi colonia.
eres un país, eres una estrellita más de mi bandera, ¿no? El caso de Puerto Rico, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes qué? Llegó a Irak, a Siria, y dejó caer toneladas de bombas. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es el petróleo, en realidad. Y para obtener ese petróleo tengo que inventar una guerra. Y para inventar esa guerra tengo que tener una justificación. Y la justificación, hay terroristas. Y el primer movimiento estratégico que hace Estados Unidos cuando invade Irak es apoderarse de los pozos petroleros. ¿Por qué? Entonces, la crisis es el estado de violencia generalizado cuando unos capitales desaparecen y países también, y que incluye guerras, como las mal llamadas dos guerras mundiales que solo fueron intracapitalistas, ¿sí? Alemania buscaba entrar al capitalismo y para eso tuvo que destrozar media Europa, ¿sí? Para poder colocar sus empresas capitalistas y poder competir, ¿no? Entonces, por la hegemonía del mundo capitalista que perdió Inglaterra y ganó Estados Unidos definitivamente en 1945. En la crisis la actitud de valentía del capital, ¿sí? Es decir, eh, salen heroicos, ¿no? Hay que hacer la guerra contra los nazis son los perversos, y sí, realmente sí, era bastante perverso el asunto, pero se ponen como héroes, como valientes, pero en realidad es una lucha, son luchas entre capitalistas por la hegemonía mundial política, y que la gente que va a morir ahí no importa, lo que importa es tener la hegemonía política mundial, porque a partir de ahí puedo controlar estratégicamente los recursos y puedo controlar estratégicamente la empresa y puedo controlar estratégicamente el mercado políticamente. Y entonces, al controlar el mercado, puedo lanzar un discurso neoliberal diciendo la libre competencia, estamos en igual condiciones, compitamos entre iguales. Y cuando se empiezan a hacer teorías diciendo esto es falso, entonces, ¿sabes qué? Elimínalos, cállalos, destrózalos. Esto es el capital, esto es la guerra, esto es cómo está funcionando el sistema, a esto es lo que hemos llegado, ¿no? Donde la lucha de un capital contra otro, de una rama contra otra y de un país contra otro, que debe explicar la cuestión de la dependencia, vuelve actual el dicho de Hobbes, Homo homini lupus. Todo esto exigido porque un proceso de desvalorización carcome al capital como totalidad y para sobrevivir el capital inmola a sus miembros menos desarrollados, subdesarrollados, capitales individuales, ramas atrasadas, países periféricos en la competencia despiadada de la crisis, para aparecer nuevamente renovado en un nuevo nivel aún más desarrollado de las fuerzas productivas, superando la crisis y poniendo desde los supuestos de la superación las condiciones de posibilidad para la próxima crisis más profunda, más radical, más cerca del fin. ¿Ya se entiende este párrafo, Nicolás? Sí, ya se entiende. Muchas gracias. Eso. Lo importante es que quede claro, ¿no? Para los demás también. Bueno, los otros compañeros, ¿cómo lo ven? ¿Le entendieron? ¿Cómo lo están percibiendo? Preguntas, comentarios, dudas. ¿Sí me siguieron o solamente se quedaron en la primera parte y dijeron, ya, eso último, ya no entendí nada? ¿Cómo lo están viendo? Esto de la crisis. ¿Sí se entiende dónde está la crisis? ¿Sí se entiende por qué se hace la guerra? Cuando el capital no puede seguir valorizando, seguir creando más valor, esa es la crisis, ¿no? Y porque su objetivo último es el incremento de la tasa de ganancia. Si no gana, no es capitalista, es decir, no tiene la lógica del capital. Entonces, en la lógica del capital, siempre es necesario el incremento de la tasa de ganancia. Y si no tiene ese fin, entonces desaparece. Ahora imaginen diferentes capitales en diferentes mundos, en este mundo, pero en diferentes países, que están con la misma lógica, el incremento de la tasa de ganancia. Y se dan cuenta, esto genera
cosas muy extrañas. O sea, la ciencia, todas las universidades van a tender a hacer tecnología para el incremento de la tasa de ganancia. Las ciencias humanas, ¿no? Van a tender a tener un discurso justificador del incremento de la tasa de ganancia. Y entonces llegamos a un mundo en el cual todo, absolutamente todo, está regido eh, por este ideal ontológico, modo de ser del incremento de la tasa de ganancia, ¿no? En algún momento decía Fidel Castro, o sea, imagínense que todos ustedes, todos, absolutamente todos los de este grupo y de esta Ciudad de México, tuviéramos un carro. O sea, sí, imagínense, o sea, sí, sí se podría. El capitalista nos hace creer que sí, que ese sí es el ideal. Tú compras más carros, tú cómprate tu carro, pero los problemas reales empiezan a ser muy complejos. El desabasto de la gasolina, ¿no? Los grandes tráficos en las ciudades, el espacio para poner un carro, un problemón, pero el capitalista no le interesa esos problemas, lo que le interesa es vender el producto. ¿Por qué? Porque si lo deja de vender, entonces pierde su capital invertido. Y al perder su capital invertido, se queda, pierde dinero. Entonces, eso es, ¿cómo decirlo? Esto es imperdonable, ¿cómo decirlo? Es algo que no se puede hacer para un capitalista. Siempre tiene que vender más a como dé lugar. Pero claro, entre más está en estas lógicas, más la destrucción del planeta, que es lo que genera el valor, el trabajo vivo, empieza a destruirse. En esta lógica eh, hay una descompensación, ¿no? ¿Está bien hasta aquí, compañeros? ¿Compañeras? Sí, hay quienes ya ni leen los libros, o sea, a mí me tienen que leerlo, si no, no entienden nada. Bueno, a ver, hay preguntas hasta aquí. Tenemos que reactivarnos, compañeros. ¿Cuáles fueron las dificultades de este texto? A ver, o todo quedó tan claro. Es curioso porque cuando nos vamos al descanso regresan menos. Eh, Miren, tenemos a Adriana, Andrés, Belén, Columba, Gabriela, Hugo, Kimberly, Linda, Luz, Nicolás, Uriel, Ruiz, Paola, Gabriela, Ivonne, todos ellos. A ver, ¿hay alguna duda sobre lo que estamos diciendo? ¿Se está entendiendo? ¿Leyeron el texto? Un sí o un no es bastante. No hay ninguna duda, No hay profe. ninguna, Todo quedó claro. va quedando claro. Gracias, Paola. Eso me ayuda a entender. Bueno, ¿alguien más, no? Si no, con confianza, compañeros, aquí estamos para explicar, ¿eh? Aquí estamos para aprender. Ustedes y yo estamos aprendiendo. Entonces, con confianza díganlo, ¿sí? Si no se entendió algo, lo volvemos a repetir con calma, ¿sí? A ver, tienen que tener claro una cierta lógica, no sé, de la física, porque hay que entender que para la época Marx está pensando en las ciencias de su época, ¿sí? Entonces él tiene ciertos modelos, porque en este tipo de reflexiones de la economía y a partir de la filosofía, está haciendo o está tratando de hacer una ciencia económica científica, o sea, una ciencia económica. Y quiere, como lo vuelvo a repetir, él intenta dar argumentos basados en la ciencia y por lo tanto toma la ciencia como modelo para explicar la economía. Dentro de esos, ustedes imaginen, este es un ejemplo como para que nos demos una idea, ¿sí? A ver si se ve, ¿sí? Había un experimento, y ustedes lo pueden hacer en su casita, ¿no? Niños, no lo intenten, dicen aquí. Eh,
Ahí. Si nosotros tenemos un recipiente, ¿sí? Esto es un experimento de la física y de la química en los laboratorios de la prepa, pues recuerden sus momentos preparatorianos. Si ponemos un recipiente con dos salidas de agua, ¿sí? Eh, y le echamos agua, ¿sí? Está en un equilibrio. Aquí está el equilibrio. ¿Sí? Hay un equilibrio, ¿sí? Están a la misma altura. Si nosotros hacemos una fuerza aquí, ¿sí? Lo que va a pasar es que el agua va a disminuir aquí y va a subir acá. Esto es muy simple, ¿no? Es un ejemplo simple. Estos mismos desequilibrios físicos, ¿sí? Es lo que va a acontecer en la economía. ¿Qué quiere decir? Cuando de alguna manera el capital produce valor, ¿sí? Y lo obtiene a partir de trabajo no pagado, es decir, mi trabajo, ¿no? El trabajo vale 100 y en el salario me están dando 50, por ponerlo, ¿sí? Hay un desequilibrio porque entonces el salario, ¿sí? Los 50 pesos, los tengo que consumir o los consumo en productos como trabajador, ¿no? Yo trabajé 8 horas de mi vida, tengo 50 pesos y para reproducirme, comprar, comer, reproducir la fuerza que hice, no se me están regresando los 100, sino me están dando 50. Entonces yo voy, de los productos que ya están en el mercado, que surgieron de las fábricas y de la producción, yo voy con mis 50 pesos y mi dinero no alcanza para toda la parte de mi reproducción de la vida, que serían 8 horas. Solamente con 50 pesos puedo reproducir 4 horas de mi vida. Por decirlo así en extremos, digamos en ejemplo básico, sería, si yo tengo 3 comidas, ¿no? Solamente puedo hacer 2. ¿Por qué? Porque el dinero no me alcanza para cubrir todas mis 8 horas. Entonces, los productos que ya están a la venta, no tengo la capacidad ni la posibilidad de comprarlos y se quedan. Y cuando esos productos no se venden, entonces el valor que tiene un producto, ya no se recupera ese capital, es capital que se destruye, que no se vende, que se echa a perder, que se pudre porque nadie lo pudo comprar. Entonces, en las contradicciones, cuando el capitalista invierte más en tecnología, ¿sí? O cuando el trabajador o absolutamente le quita más salario, ¿sí? El trabajador por sí mismo ya no puede consumir los productos que él mismo produce. Y entonces ese capital se pierde, se queda, desaparece, no se logra. El fin del capitalista es el logro último en el sentido de que se recupere el dinero invertido más la ganancia del plusvalor. Pero si no se vende el producto, difícilmente va a recuperar lo que se invirtió. Y claro, va a echar mano de otras cosas, ¿no? La propaganda, ¿sí? Es decir, no necesitas este producto, pero por medio de la propaganda, yo te digo que lo necesitas y lo buscas, lo consumes. Pero aún con todo eso tengo que invertir ahora en medios de comunicación para vender el producto. Y tengo que echar mano de la tecnología de la informática. Y tengo que pagarla. Es decir, ese es este desequilibrio entre el trabajo que se hace y el salario que se recibe ya lleva intrínseco que a futuro lejano, estos desequilibrios traigan contradicciones en el propio capitalista, en el propio capitalismo. Tarde o temprano
terminan destrozándose. La crisis del 29 en Estados Unidos, la crisis del 29 que la gente se aventaba. ¿Por qué? Pues porque ya no había perdido muchas cosas. Pues claro, porque en algún momento llegan las contradicciones. Puede haber un proceso que se reconstruya el capital. Y cada círculo, cada ciclo de producción y venta del producto, recuperación del capital y una nueva inversión, cada ciclo cada vez se incrementa más, ¿sí? Es más crítica la situación. ¿Por qué? Porque los trabajadores en cada ciclo van perdiendo parte de su vida. Cada vez pueden acceder menos a la escuela, pueden acceder menos a los medios de consumo, ¿sí? Y toda esa riqueza se va acumulando de un lado, unos cuantos pueden obtener más riqueza y esa riqueza no la consumen del todo, ¿sí? Se queda acumulada en unas cuantas manos, mientras el lado de la población que está trabajando va empobreciendo cada vez más. Entonces, estos desequilibrios están intrínsecos en el capital y tarde o temprano van a llevar a su destrucción. Por ahí se entiende, digamos, este ejemplo de la física tiene que ver con cómo lo está concibiendo Marx en el equilibrio de la oferta y la demanda, ¿sí? Hay quienes dicen que es la crítica que está haciendo, ¿no? Los economistas están pensando, ¿sí? En el nivel de la circulación, en el nivel de las mercancías. Hay quienes ingenuamente piensan que el valor del producto está dado porque alguien llega y dice me gusta y le doy tanto valor. O sabes que mi producto vale tanto, pero ¿cómo mides eso? Pues porque así se me ocurrió. Y dice, cuando pierdes la referencia a la producción, entonces empiezan a surgir pseudoteorías como esta, ¿no? En las cuales el punto máximo es cuando dicen, ¿y cómo hay ricos y cómo hay pobres? Bueno, una mano invisible acomoda a unos ricos, acomoda a otros pobres y no tiene nada que ver con injusticia. Aquí el gran engaño es la injusticia que se está dando a nivel de la producción en el contrato entre el salario que se le da al trabajador y el trabajo que produce el trabajador, el trabajo vivo. Esta desigualdad y este desequilibrio, a la larga, va a generar contradicciones de tal magnitud como las guerras, la destrucción, la muerte, el aniquilamiento de las especies, del planeta, ¿sí? Son contradicciones que se están dando, ¿no? Entonces, por eso tanta tecnología, cuando mandan un satélite, no solamente es por el descubrimiento de algo nuevo, es que a partir de todo descubrimiento científico, el capital lo aprovecha para tener internet, para poder trabajar de otra manera, ¿no? Es decir, ahora decían, vean los tiempos, cómo se modifica esto, de pronto una jornada laboral comienza con el día, ¿no? Con el sol, ¿no? Con la luz, y termina prácticamente cuando anochece, ¿no? Varias horas de trabajo. Pero entonces, como el capital no puede dejar de producir porque de eso depende que sobreviva y siga ganando plusvalor, requiere una superproducción, seguir produciendo, 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 produciendo. Y entonces dice la jornada laboral, tengo turnos nocturnos, ¿no? Y estoy dando trabajo a la gente, porque soy un buen empresario, porque soy casi casi un ángel de Dios que les da trabajo a las personas. Y entonces, ¿qué creen? Hoy ya tenemos trabajos nocturnos. Y entonces, claro, mientras la jornada del día de la diurna se está produciendo y no podemos descansar, porque si descansamos, no podemos seguir produciendo valor y ese valor es lo que hace que tenga mis dos casas en las lomas, ¿no? Que esté en Suiza y que sea un expresidente que diga, sí, voy a dar mis testimonios de mi situación fiscal, ¿no? Porque lo necesito. Entonces no podemos dejar de producir. Entonces ahora aumentamos el tiempo, la jornada laboral nocturna. Y entonces ya se producen las 24 horas del día. Y esto lo tiene que hacer el capitalista, cada vez incrementa de diferentes maneras, ¿no? Cada vez va buscando las formas de recuperarse,
pero en ese irse buscando las formas de recuperar va destrozando otros capitales que no tienen la capacidad de competir de esta manera en la cual es desproporcionada, porque entonces se hace la guerra. O sea, la justificación de que un capital o de la hegemonía norteamericana actual del capitalismo esté funcionando, el fundamento es la guerra que fue hecha y que fue aprovechada en 1945 por Estados Unidos. Primero se destroza, fíjense cómo funciona, primero destrozamos el país y después yo como inversionista te digo, te presto dinero para que reconstruyas tu país, ¿no? Si tengo mi carrito de tamales, voy, mando unos golpeadores, te destrozo el carrito y después te digo, ay, si quieres te presto, mira, para que compres tu carrito. Una vez que yo te preste, te estoy prestando a créditos. Después me pagas. ¿Ves cómo soy bien buena onda? Esto es el capitalismo y en su crisis. Está intrínseca en él, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Sí? Lo Ninguna, último, profe. ninguna, ahí vamos. Lo que les quiero decir que esto es lo más técnico, complicado a veces para explicar, porque son varias contradicciones. Ya dijimos, digamos, las más esenciales, en el sentido de el salario, el trabajo, el dinero que uno tiene para comprar productos y cómo no se pueden realizar porque ya no tenemos dinero para comprarlos, ¿no? Y suceden fenómenos muy extraños, ¿no? En algún momento la producción que no se vende la echan al mar, ¿no? El alimento que se produce se echa a perder. ¿Y por qué se echa a perder? Pues porque no puedes pagarlo. ¿Y por qué no puedes pagarlo? Pues porque tu salario no te alcanza para pagar eso. Esta es la contradicción. El capitalista no se recupera, no recupera el capital invertido, ¿no? A ver, son las contradicciones, digamos, más esenciales que se pueden mostrar. A nivel concreto se van a dar muchas contradicciones de este tipo, ¿no? Bueno, eh, acuérdense, esto es importante para que lo tengan de manera más técnica. Revísenlo, me parece que está, ahorita lo encuentro. Está en la página, hay un cuadrito. Porque esto es importante tenerlo muy claro. Trabájenlo en su casa, denle vueltas. Y acuérdense que esto es más bien de estar rumiando las ideas. ¿Qué es lo que aquí está? El esquema 16, ¿sí? Esquema 16, búsquenlo en la página 169, ¿sale? Hay una jornada laboral de 8 horas, ¿sí? De estas 8 horas, pongamos aquí 4, ¿sí? Son de plusvalor absoluto, ¿sí? Estoy pagando un salario, vamos a ponerlo aquí, un salario de 100, ¿vale? Por 8 horas. Entonces, este salario de 100 por 8 horas, ¿sí? Hace que a las 4 horas, por ejemplo, aquí el trabajador reproduzca su vida. Reproduzca con salario su vida, ¿sí? Aquí están los 100. Yo doy 4 horas de mi vida y en esas 4 horas de mi vida equivalen a 100 pesos, ¿sí? Este es el salario que me dan, pero por 8 horas. Entonces, lo que sigue, que son otros 100 pesos, digamos, de producción, de valor que estoy generando, no me los va a pagar el capitalista, porque me lo está pagando con el salario. Es decir, el salario no cubre las 8 horas, sino solamente cubre 4 horas. Entonces, lo otro es ganancia del capitalista, ¿sí? Ahora, cuando me doy cuenta en una segunda producción que es necesario incrementar la velocidad de la ganancia. Ya me están dando son, te coméntelo.
Ahorita que por acá. Sí. Bueno, perdón, estoy aquí atendiendo algunas cosas. Bueno, entonces, estos 100 pesos, esto es plusvalor absoluto. Sin embargo, el capitalista en una segunda inversión se da cuenta ya en el mercado que tiene que producir o que tiene que ganar un poco más, porque el fin último es el incremento de la tasa de ganancia. Entonces, lo que hace es en 2 horas, ¿sí? Aquí ya es el plusvalor relativo. Este plusvalor relativo ahora meto tecnología y en 2 horas estoy reproduciendo la producción que hago. Entonces, en 2 horas es el equivalente a 100 pesos. ¿Sí? Yo reproduzco mi vida en 2 horas por la tecnología. Ya el tiempo de trabajo, ¿sí? Ya disminuyó. Sin embargo, yo tengo que trabajar 8 horas. Entonces, si aquí teníamos 100, aquí tenemos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, otros 50 de plusvalor relativo a partir de la tecnología. ¿Sí? Pero lo que queda claro es que cada producto ahora tiene menos tiempo de trabajo, tiene 2 horas. Y por lo tanto, si el trabajador vivo es el único que pone valor, entonces esas 2 horas el producto tiene menos valor. Entonces, cuando sale al mercado, el producto puede decir que antes valía, no sé, 40 pesos por decirlo, ¿no? Ahora vale 20. El producto se ha hecho con menos valor y hay más plusvalor relativo y hay plusvalor absoluto que está ganando el capitalista de la jornada laboral de un solo trabajador. Pongámoslo multiplicado por miles de trabajadores. ¿Sí? Y pongamos que no son 100 pesos, ¿no? Entonces, el capitalista todo el tiempo está tratando de ganarle, entonces por eso invierte más en tecnología y quiere llevar al trabajador a su último, a lo mínimo, pero esto mínimo implica también que los productos tienen menos valor. Esta es la contradicción. Tiene menos valor el producto cuando sale al mercado. Tiene que venderse más barato, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces, y cuando se vende más barato, digamos, cuando tendría que venderse más barato, lo otro es que aquí, si antes yo tenía 100 pesos para 4 horas, ahora estos 100 pesos quedan desvalorizados de alguna manera. Me alcanza para menos. Mis 100 pesos, ¿no? Quedan demeritados. Antes todavía decía, pues bueno, media jornada, ahora nada más media de la media jornada. Y claro, el capitalista no puede llegar al punto cero, jamás, porque lo que genera el valor es el trabajo vivo, el trabajo humano. Bueno, esto trabajenlo, denle vueltas. Preguntas hasta aquí, tenemos 3 minutos antes de salir. El otro día me decían, no, profesor, lo que pasa es que no tenemos nada que decir porque todavía estamos procesando lo que nos está diciendo. Es posible. Pero preguntas, ¿no? ¿Nada? Quiero No, profe. quiero que quede claro los temas, ¿sí? Lo más claro que se pueda. ¿Sí? Bueno, gracias por Adriana. Vamos a entonces, la clase que viene sería el capítulo 11. Nos vemos el día lunes. ¿Sí? Vamos a seguir nosotros con nuestro programa, nuestro proyecto, ¿sí? Como veníamos trabajando. Entonces nos vemos hasta el día lunes. El viernes utilícenlo para leer, por favor. Pongámonos atentos, compañeros, porque tenemos que dar soluciones en este mundo, en este planeta, en este país, y necesitamos gente preparada para eso, porque las cosas se van a empeorar. Nos vemos la próxima. Si es este fin de semana, pórtense mal. Si se portan mal, ya saben, pues me invitan. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Entonces nos vemos. Uriel, ¿cómo estás? No te oigo, Uriel, por alguna cuestión ahí de tu micrófono. Ahí estás. Escribo, Gabo. Ahí estás, ya se escucha. Ya se escucha. No, Sí, sí se no, escucha. pues creo que
Mejor te escribo, Gabo. Órale, sí, 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 ahí el WhatsApp, Va. ¿sale? Va, dice, nos vemos. Dale, sí.